El aeropuerto bullía de actividad, un torbellino de pasos apresurados, ruedas de equipaje que hacían ruido y voces que repetían anuncios. En medio del mar de viajeros, una pequeña terminal privada se destacaba del caos, un lugar reservado para la élite. Los elegantes jets brillaban bajo el sol del mediodía, sus exteriores pulidos eran un testimonio de la riqueza y el privilegio de sus propietarios. Dentro de la terminal, el ambiente era más tranquilo, pero no menos cargado de energía. Un joven piloto, alto e impecablemente vestido con su uniforme impecable, se ajustó las gafas de sol de aviador mientras caminaba hacia la sala de espera. Irradiaba confianza, rayana en la arrogancia, con cada paso. Se había ganado su puesto, o eso creía él, a base de pura habilidad y dedicación. No era fácil alcanzar este nivel a una edad tan joven, y su confianza en sus habilidades se había convertido en un aire de superioridad que no se molestaba en ocultar. Cuando llegó al mostrador para consultar el horario de vuelos, su mirada se fijó en una mujer sentada sola en un rincón de la sala. Su presencia era imposible de ignorar. Vestía un elegante traje de diseñador, sus joyas eran discretas, pero indudablemente caras, irradiaba poder y compostura. Su expresión era tranquila, su postura relajada, pero había algo en la forma en que se comportaba que dejaba claro que no era alguien a quien se pudiera desestimar. Los labios del piloto se curvaron en una leve sonrisa. Parece que alguien está fuera de lugar, murmuró en voz baja, lo suficientemente alto para que la recepcionista lo oyera. La mujer del mostrador levantó la vista, un destello de incomodidad cruzó su rostro, pero no dijo nada. El piloto tomó esto como un estímulo. Se acercó a la mujer, irradiando confianza de él como un foco. Disculpe, señora, dijo, su tono educado pero destilando condescendencia. Creo que puede estar en la terminal equivocada. Esta área está reservada para vuelos privados. Las puertas comerciales están allí. Hizo un gesto vago hacia la terminal principal visible a través de la pared de vidrio. La mujer levantó la vista, su actitud tranquila sin cambios. Ella lo miró a los ojos con expresión indescifrable. Por un momento, no dijo nada, dejando que el silencio se extendiera incómodamente entre ellos. La sonrisa del piloto vaciló, solo un poco. Gracias por su preocupación, dijo finalmente, con voz suave y mesurada. Pero le aseguro que estoy exactamente donde necesito estar. Su respuesta fue educada, pero había un tono en sus palabras que hizo dudar al piloto. Se recuperó rápidamente, sacudiéndose la inquietud que se había apoderado de su pecho. Bueno, dijo, su tono se volvió un poco más frío, si usted lo dice. Pero si necesita ayuda para navegar por los procedimientos aquí, estaré encantado de ayudarlo. Esta terminal puede ser un poco confusa para quienes la visitan por primera vez. Nuevamente, la mujer sostuvo su mirada, y esta vez, una leve sonrisa jugó en las comisuras de sus labios. Eso no será necesario, dijo simplemente. Antes de que el piloto pudiera responder, un hombre de mediana edad con un traje a medida entró en el salón. Lo seguían dos asistentes, ambos con documentos y hablando rápidamente por auriculares. La presencia del hombre era imponente, cada uno de sus movimientos tenía un propósito. El personal de la terminal se puso de pie de inmediato, su actitud relajada anterior fue reemplazada por una atención aguda. La atención del piloto se desplazó hacia el hombre, al que reconoció al instante. Era una figura prominente en la industria de la aviación, un hombre que tenía peso tanto en los negocios como en la política. El piloto lo había visto antes en eventos de la industria, pero nunca había tenido la oportunidad de hablar con él directamente. Esta, pensó, podría ser finalmente su oportunidad. El hombre se acercó a la mujer y, para asombro del piloto, su actitud cambió por completo. Su paso confiado se hizo más lento al llegar a ella, y su expresión se suavizó a una de profundo respeto. Lamento haberla hecho esperar, le dijo, su tono cálido y de disculpa. Hemos preparado todo para su vuelo. ¿Hay algo más que necesite antes de que partamos? El piloto parpadeó, su mente se aceleró para procesar lo que estaba presenciando. La mujer, a la que había descartado tan casualmente hace unos momentos, era claramente alguien de importancia significativa, alguien lo suficientemente poderoso como para exigir el respeto de un hombre en la cima de la industria. La mujer se puso de pie, sus elegantes movimientos subrayaban se volvió hacia el piloto, su sonrisa tranquila ahora tenía un toque de algo más agudo, algo que lo hizo sentir claramente pequeño. No, gracias, le dijo al hombre. Estoy bastante cómoda. Prosigamos. Mientras pasaba junto al piloto, se detuvo el tiempo suficiente para mirarlo a los ojos una vez más. Siempre es interesante, dijo en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro, ver cómo se comporta la gente cuando cree que nadie está mirando. Sus palabras permanecieron en el aire, cargadas de implicación. El piloto sintió que su rostro se calentaba de vergüenza, 1000 preguntas inundaban su mente. ¿Quién era ella?
¿Cómo podía haber sido tan ciego a su importancia? Pero antes de que pudiera recomponerse lo suficiente para responder, ella ya había salido del salón, seguida de cerca por su séquito. El piloto se quedó paralizado, hundiéndose en el peso de su error. Esta no era una viajera común. Quienquiera que fuera, era alguien a quien debería haber tratado con mucho más respeto. Y ahora, no podía quitarse de encima la incómoda sensación de que este encuentro estaba lejos de terminar. La sala del aeropuerto estaba llena de vida con el murmullo de las conversaciones, el suave tintineo de las copas y el ocasional anuncio de la salida de algún vuelo. En medio de este caos orquestado se encontraba una mujer cuya presencia exigía atención. Era alta, su rica piel oscura brillaba bajo las suaves luces, vestida con un elegante conjunto que susurraba riqueza y sofisticación. Su comportamiento exudaba confianza, una tranquila seguridad de alguien acostumbrado al respeto y la admiración. Cuando se acercó al mostrador para revisar su boleto de primera clase, su expresión tranquila y serena insinuaba años de navegar en espacios en los que a menudo la subestimaban. Detrás del mostrador estaba un piloto, un hombre de unos 35 años con rasgos afilados y un aire de superioridad que se le pegaba como un traje mal ajustado. Su uniforme estaba impecable, su gorra inclinada en un ángulo calculado, y su sonrisa sugería que disfrutaba del poder que su posición le otorgaba. El piloto miró el billete y luego a ella, con una mirada que delataba un destello de escepticismo. «Señora, ¿está segura de que está en la fila correcta?», preguntó, con un tono que destilaba condescendencia. Levantó el billete de primera clase como si fuera un billete falso. «Esta fila es solo para pasajeros de primera clase». La mujer arqueó las cejas ligeramente, pero su actitud tranquila permaneció inalterada. «Estoy al tanto», dijo, con voz suave y firme, con una mirada firme. «Ese es mi billete». La sonrisa del piloto se hizo más profunda, su tono se volvió más mordaz. «Es solo que los asientos de primera clase no son exactamente asequibles para todos». Dejó la declaración flotando en el aire, un insulto apenas velado dirigido a su apariencia y, tal vez, a su propia existencia en ese espacio. Varios pasajeros en el salón se giraron para observar el intercambio, sus expresiones iban desde la curiosidad hasta la incomodidad. El exterior tranquilo de la mujer desmentía la tormenta que se estaba gestando en su interior, pero se negó a darle la satisfacción de una reacción visible. «¿Está insinuando algo, capitán?», preguntó, con un tono de desafío tranquilo. El piloto se inclinó ligeramente, bajando la voz pero asegurándose de que los que estaban cerca todavía pudieran escuchar. «Solo digo que hemos tenido casos en los que ocurren malentendidos». ¿Quizás se refería a la clase económica? Una oleada de murmullos se extendió por el salón y algunas cabezas se giraron para ver cómo respondería. Sus ojos se encontraron con los de él, firmes e inquebrantables, y permitió que una pequeña sonrisa cómplice curvara sus labios. «Tiene razón», dijo, con el volumen de su voz justo para captar la atención de la sala. «Ha habido un malentendido, pero no es mío». La sonrisa del piloto vaciló por una fracción de segundo y, por primera vez, la incertidumbre brilló en sus ojos. Se enderezó, intentando recuperar el control de la situación, pero antes de que pudiera responder, la mujer metió la mano en su bolso de diseño y sacó una elegante tarjeta estampada. Se la entregó con la gracia de alguien acostumbrado a lidiar con ese tipo de situaciones. «Quizás esto aclare cualquier duda que tengas», dijo, con un tono lo suficientemente brusco como para atravesar su delgada capa de autoridad. Él tomó la tarjeta de mala gana, sus ojos escudriñando las letras doradas. Lo que fuera que leyó hizo que el color desapareciera de su rostro. Tragó saliva con fuerza, sus manos temblaron ligeramente mientras se la entregaba. No me había dado cuenta», tartamudeó, su bravuconería se desmoronó como un castillo de naipes. «Por favor, acepte mis disculpas, señora». No quise ofenderla. La mujer no respondió de inmediato. Lo estudió por un momento, su mirada penetrante, luego tomó la tarjeta y la deslizó de nuevo en su bolso con deliberado cuidado. «La intención no borra el impacto, capitán», dijo, sus palabras cortando a través del ahora silencioso salón como una cuchilla. La tensión en la habitación era palpable, el aire estaba cargado de juicios tácitos y vergüenza ajena. El rostro del piloto estaba sonrojado, su arrogancia anterior reemplazada por una expresión nerviosa, casi suplicante. Pero antes de que pudiera balbucear otra excusa, una voz sonó detrás de la mujer. «¿Todo bien aquí?». Todas las miradas se volvieron hacia la fuente de la voz. Un hombre alto con un traje a medida se acercó, su paso seguro y decidido. Se comportaba con un aire de autoridad que dejaba claro que no era alguien con quien se podía jugar. Sus ojos agudos escrutaron la escena, captando la incomodidad del piloto y la postura serena de la mujer. La mujer se giró para mirarlo y, por primera vez desde que comenzó la confrontación, su expresión se suavizó.
Perfecto momento, dijo, con un dejo de calidez en su voz. La mirada del hombre se desvió hacia el piloto, que ahora parecía querer que la tierra lo tragara entero. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó, su tono educado pero firme. El piloto abrió la boca para responder, pero no le salieron palabras. Miró a la mujer, luego al hombre, claramente inseguro de cómo salvar la situación. El silencio se prolongó incómodamente hasta que la mujer decidió romperlo. El capitán aquí solo estaba cuestionando si pertenecía a primera clase, dijo, su tono ligero pero con un inconfundible filo. Los ojos del hombre se entrecerraron ligeramente y dirigió toda su atención al piloto. ¿Es así?, preguntó, con una voz engañosamente tranquila. La boca del piloto se movió silenciosamente por un momento antes de que pudiera balbucear, fue un malentendido, un error. No quise decir. El hombre levantó una mano, silenciándolo. Ya basta, dijo, su tono no admitía discusión. Se volvió hacia la mujer, su expresión se suavizó una vez más. ¿Vamos?, preguntó, haciendo un gesto hacia la puerta de embarque. Ella asintió, su compostura anterior firmemente intacta. Mientras se alejaban juntos, el hombre colocó una mano protectora en su espalda baja, un gesto sutil que decía mucho. Los pasajeros en el salón los vieron irse, sus especulaciones susurradas llenaron el aire. Pero justo antes de desaparecer por la puerta, la mujer se detuvo y miró por encima del hombro al piloto. Su expresión era ilegible, pero sus palabras de despedida permanecieron en el aire mucho después de que se fue. La próxima vez, capitán, piénselo 2 veces antes de juzgar a alguien. Nunca se sabe quién está mirando. Las puertas de la terminal se cerraron detrás de ella, dejando al piloto de pie en un silencio atónito. El peso de sus palabras se posó sobre sus hombros y no pudo evitar la incómoda sensación de que acababa de cruzarse con alguien mucho más importante de lo que hubiera podido imaginar. Los murmullos silenciosos de los pasajeros parecieron amplificar la tensión y, por primera vez, sintió una punzada de arrepentimiento, no solo por lo que había dicho, sino por las suposiciones que había hecho. Horas después, mientras el piloto se preparaba para su siguiente vuelo, sus palabras aún resonaban en su mente. Había pasado años escalando puestos, perfeccionando sus habilidades y enorgulleciéndose de su profesionalismo. Sin embargo, en un solo momento, su arrogancia había eclipsado todo lo que representaba. No pudo evitar preguntarse, ¿quién era ella? ¿Y qué había arriesgado al faltarle el respeto? La mujer, mientras tanto, se acomodó en su asiento a bordo del jet privado. El hombre que había intervenido antes se sentó frente a ella, con una tableta en la mano mientras revisaba documentos. La cabina estaba lujosamente decorada, con lujosos asientos de cuero y sutiles detalles dorados. Miró por la ventana y sus pensamientos se dirigieron momentáneamente hacia el salón. Su apariencia tranquila desmentía el torbellino de emociones que había sentido durante el encuentro. No era la primera vez que se enfrentaba a un trato así y sabía que no sería la última. Pero esta vez había dejado una impresión que esperaba que perdurara. Lo manejaste bien, dijo el hombre, rompiendo el silencio. Silencio. Su tono era cálido, su expresión de silenciosa admiración. Ella se encogió de hombros, una leve sonrisa jugando en sus labios. No es la primera vez. No será la última. Él asintió, entendiendo el peso tácito de sus palabras. Aún así, se lo pensará 2 veces la próxima vez. Ella volvió su mirada hacia la ventana, mirando cómo el suelo se alejaba debajo de ellos. Las luces de la ciudad brillaban como un mar de estrellas, y se permitió un momento de reflexión tranquila. No sabía si el piloto cambiaría, pero esperaba que la recordara, no por su riqueza o sus conexiones, sino por la lección que había impartido. A veces, solo se necesitaba un momento para cambiar la perspectiva de alguien. El jet privado volaba suavemente a 30.000 pies, el suave zumbido de los motores creaba una atmósfera serena dentro de la cabina. La mujer se reclinó en su asiento, el cuero fresco y reconfortante contra su piel. Su mirada se desvió por la ventana hacia la interminable extensión de nubes, pero sus pensamientos estaban lejos de ser pacíficos. Repasó una y otra vez el encuentro en el salón, analizando cada palabra, cada mirada. No era la primera vez que alguien la subestimaba, pero eso no hacía que el dolor fuera menos agudo. Su compañero, sentado frente a ella, la observaba en silencio. La conocía desde hacía tiempo suficiente para saber cuándo estaba perdida en sus pensamientos y sabía que no debía interrumpirla. En cambio, se concentró en su tableta, repasando los detalles de su próxima reunión. Era una negociación de alto riesgo, una que podría redefinir el futuro de su organización. No podían permitirse ninguna distracción, pero no pudo evitar sentir una punzada de ira por la forma en que la habían tratado antes. No tienes que seguir dándole vueltas a eso, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Es irrelevante. Nunca lo volverás a ver.
Ella giró la cabeza, con una mirada aguda y perspicaz. Esa no es la cuestión, respondió. No se trata de él. Se trata del sistema que permite que personas como él se sientan con derecho a tratar a los demás de esa manera. Si lo dejo pasar sin cuestionarlo, soy cómplice. Su compañero asintió lentamente, entendiendo su perspectiva aunque no compartiera del todo su determinación de abordar cada desaire. Sin embargo, la admiraba por ello. Era una de las cualidades que la convertían en una líder tan formidable, su negativa a aceptar la injusticia, sin importar cuán pequeña fuera. El avión comenzó su descenso, la voz del capitán crepitó en el intercomunicador para anunciar su llegada. La mujer respiró profundamente, preparándose mentalmente para lo que la esperaba. La ciudad a la que volaban era un centro de poder e influencia, el tipo de lugar donde cada movimiento era examinado y cada palabra tenía peso. No podía permitirse ningún paso en falso. Cuando bajaron del avión y subieron al auto que los esperaba, la tensión en el aire era casi palpable. Las calles estaban llenas de actividad, la ciudad estaba llena de energía y ambición. Los rascacielos se alzaban sobre ellos, sus fachadas de vidrio reflejaban la luz del sol que se desvanecía. La expresión de la mujer era tranquila, pero su mente estaba acelerada. La próxima reunión no era solo sobre negocios, era algo personal. El acuerdo que estaban a punto de negociar tenía el potencial de consolidar su posición como una de las figuras más influyentes de la industria. El fracaso no era una opción. El coche se detuvo frente a un elegante y moderno edificio, cuya arquitectura era un testimonio de innovación y riqueza. La seguridad era estricta, con guardias apostados en cada entrada y cámaras vigilando cada rincón. La mujer y su acompañante fueron escoltadas al interior, sus pasos resonaban en el vestíbulo de mármol pulido. Las llevaron a un ascensor privado que las llevó rápidamente al piso superior, donde las esperaba una lujosa sala de conferencias. La sala ya estaba llena de gente cuando llegaron. Hombres y mujeres poderosos con trajes a medida estaban sentados alrededor de la larga mesa, sus conversaciones eran susurrantes pero intensas. Cuando entró la mujer, la sala quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia ella, algunas llenas de curiosidad, otras con un escepticismo apenas velado. Ella los miró de frente, con una confianza inquebrantable. Su adversario en las negociaciones era un hombre que había construido su imperio sobre el encanto y la crueldad. Se levantó de su asiento cuando ella se acercó, extendiendo una mano con una sonrisa practicada. Bienvenida, dijo suavemente. Estábamos esperando su llegada. Ella le estrechó la mano con firmeza. Gracias por invitarme, respondió, en un tono educado pero cauteloso. Confío en que podamos tener una discusión productiva. La reunión comenzó y la atmósfera se tensó rápidamente. Ambas partes presentaron sus casos, cada una tratando de superar a la otra. Había mucho en juego y ninguna estaba dispuesta a dar marcha atrás. El exterior tranquilo de la mujer desmentía la intensidad de su concentración. Anticipaba cada movimiento y contrarrestaba cada argumento con precisión y lógica. Su adversario, sin embargo, no se intimidaba fácilmente. Él contraatacaba con la misma fuerza, su encanto enmascaraba el acero que había debajo. A medida que pasaban las horas, la tensión en la sala crecía. Las voces se alzaban, los ánimos se caldeaban y las alianzas se ponían a prueba. La mujer se mantuvo serena, pero podía sentir el peso de la situación presionándola. No podía permitirse el lujo de mostrar ninguna debilidad. Cada decisión que tomaba, cada palabra que pronunciaba, tenía que ser calculada y deliberada. Mientras tanto, en las sombras de la ciudad, el piloto que la había humillado antes se enfrentaba a sus propios problemas. No podía sacarse de la cabeza el encuentro. Sus palabras habían tocado una fibra sensible, obligándolo a enfrentarse a verdades sobre sí mismo que había ignorado durante mucho tiempo. Se encontró repitiendo el momento una y otra vez, sintiendo cada vez un sentimiento más profundo de arrepentimiento. No sabía quién era ella ni por qué había estado en ese salón, pero no podía evitar preguntarse si sus caminos se cruzarían de nuevo. Sus colegas notaron el cambio en él. El piloto, una vez arrogante, se había vuelto más tranquilo, más introspectivo. Se sumergió en su trabajo, tratando de ahogar la molesta voz en su cabeza que le recordaba su error. Pero no importaba cuánto lo intentara, no podía escapar de la sensación de que había hecho daño a alguien mucho más importante de lo que creía. De vuelta en la sala de conferencias, las negociaciones estaban llegando a un punto de ebullición. El adversario de la mujer había revelado una nueva propuesta, una que era a la vez tentadora y arriesgada. Era un movimiento audaz, diseñado para poner a prueba su determinación. Escuchó atentamente, su mente trabajando a toda velocidad para evaluar las implicaciones. Aceptar el trato aseguraría su posición, pero a un costo significativo. Rechazarlo podría poner en peligro todo por lo que había trabajado. Su compañero se inclinó hacia ella, en voz baja. Es una trampa, le advirtió.
Está tratando de acorralarte. Ella asintió sutilmente, su expresión no delataba nada. Lo sé, susurró. Pero si juego bien esto, podría funcionar a nuestro favor. La sala quedó en silencio mientras se preparaba para responder. Todos los ojos estaban puestos en ella, la tensión era tan densa que casi era asfixiante. Respiró profundamente, su mente aguda y concentrada. Este era el momento, que definiría todo. Un movimiento en falso, y todo podría derrumbarse. Pero justo cuando estaba a punto de hablar, las puertas de la sala de conferencias se abrieron de golpe. Todos se dieron vuelta en estado de shock cuando un hombre entró apresuradamente, con el rostro pálido y expresión frenética. Le susurró algo a su adversario, quien inmediatamente se puso rígido, su actitud confiada flaqueó por primera vez. La mujer observó el intercambio con atención, con sus instintos en alerta máxima. Fuera lo que fuese lo que acababa de pasar, era significativo. El equilibrio de poder en la sala estaba cambiando, y ella necesitaba actuar rápidamente para aprovechar la ventaja. Su adversario se volvió hacia ella, su rostro era una máscara de pánico apenas disimulado. Parece que tendremos que pausar estas discusiones, dijo, con voz tensa. Ha surgido algo urgente. La mujer no se movió, sus ojos clavados en los de él. Por supuesto, dijo, su tono tranquilo pero con un borde de sospecha. Tómate todo el tiempo que necesites. Mientras él y su socio salían apresuradamente de la sala, ella intercambió una mirada con su compañero. Algo no está bien, dijo en voz baja. Él asintió. De acuerdo. Necesitamos averiguar qué está pasando. La tensión en la sala seguía siendo tan densa como siempre, la incertidumbre se cernía sobre ellos como una nube de tormenta. La mujer sabía que lo que acababa de suceder era un punto de inflexión. Lo que estaba en juego era más importante que nunca y el camino que tenía por delante era más traicionero de lo que había previsto. Pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Había llegado demasiado lejos, había luchado demasiado duro, como para permitir que algo la descarrilara ahora. El aire en la sala de conferencias estaba cargado de tensión, la interrupción abrupta dejó a todos incómodos. La mirada de la mujer se detuvo en la puerta. Mucho después de que su adversario hubiera desaparecido, podía sentir la corriente subyacente de algo mucho más grande en juego, una capa oculta de intriga que aún tenía que descubrir. Su compañero se movió en su asiento a su lado, sus ojos escaneando la habitación como si estuviera tratando de unir las piezas del rompecabezas. ¿Crees que es interno?, preguntó en voz baja, con la voz lo suficientemente baja para que solo ella pudiera oírlo. Ella negó con la cabeza. No, esto parece externo. Está nervioso, pero no se trata solo del trato. Algo o alguien más lo está presionando. Mientras hablaba, su mente trabajaba rápidamente, considerando las posibilidades. Las apuestas de sus negociaciones ya habían sido altas, pero este nuevo desarrollo sugería un juego aún más profundo. No era raro en su mundo que los acuerdos estuvieran influenciados por fuerzas más allá de la sala de juntas, rivalidades, alianzas, incluso amenazas ocultas. Necesitaba saber qué había cambiado el equilibrio de poder. Momentos después, su teléfono vibró sobre la mesa. Bajó la mirada, su corazón se saltó un latido cuando vio el mensaje. Era de un número anónimo, el texto breve pero escalofriante, cuidado con las espaldas. No son lo que parecen. Su compañero notó el cambio en su expresión. ¿Qué es?, preguntó. Ella giró el teléfono hacia él, mostrándole el mensaje. Él frunció el ceño y se inclinó más cerca, bajando aún más la voz. Esto no puede ser una coincidencia. Alguien sabe lo que está sucediendo detrás de escena. ¿Crees que es una advertencia o una amenaza? Podría ser cualquiera de las dos, respondió ella, con voz firme a pesar de la inquietud que se apoderaba de su pecho. Pero no vamos a averiguarlo sentándonos aquí. Se puso de pie, alisándose la chaqueta mientras lo hacía. Los ocupantes de la habitación se volvieron hacia ella, su curiosidad era evidente. Nos reuniremos nuevamente cuando la otra parte esté lista, anunció, su tono no dejaba lugar a discusión. Con su compañero a cuestas, salió de la habitación, con pasos decididos mientras se dirigía a los ascensores. En el momento en que las puertas se cerraron detrás de ellos, se volvió hacia él. Averigüe quién envió ese mensaje, dijo. Utilice todos los recursos que tenemos. Él asintió. ¿Y usted? Voy a ver si puedo hacer sonar algunas jaulas yo misma, respondió ella. Alguien en este edificio sabe más de lo que deja ver. Se separaron en el vestíbulo, su compañero se dirigió a las oficinas temporales de su equipo mientras ella se dirigía al atrio del edificio. Necesitaba un momento para pensar, para planificar su próximo movimiento. Mientras cruzaba el amplio espacio, su teléfono volvió a vibrar. Esta vez, era un correo electrónico. El asunto decía, urgente, información confidencial. Dudó antes de abrirlo, sus instintos le advirtieron que fuera cautelosa.
El correo electrónico contenía un solo archivo adjunto, etiquetado solo para ojos. En contra de su mejor juicio, lo descargó, la curiosidad superó a la cautela. El documento era un expediente, lleno de información detallada sobre su adversario, sus transacciones financieras, sus conexiones personales, incluso sus debilidades. Era el tipo de información que podía cambiar el rumbo de cualquier negociación. Pero fue la última página la que le llamó la atención. Contenía una lista de nombres, todos ellos familiares. Eran actores clave en su industria, individuos con los que había trabajado o con los que había competido. Y al final de la lista estaba su propio nombre, rodeado por un círculo rojo. Su pulso se aceleró al darse cuenta de las implicaciones. No se trataba solo del trato. Alguien la estaba apuntando a ella y a otros como ella, tejiendo una red de manipulación que se extendía mucho más allá de esta única negociación. Lo que estaba en juego ya no era solo profesional, era personal. Su teléfono volvió a vibrar, esta vez con una llamada. La pantalla mostraba otro número anónimo. Dudó un momento antes de responder. ¿Quién es?, preguntó. La voz del otro lado era tranquila, casi tranquilizadora. Digamos que soy una persona que cree en nivelar el campo de juego. Considere ese expediente como un regalo. Úselo sabiamente. ¿Por qué debería confiar en usted?, preguntó con tono cortante. No tienes por qué hacerlo, respondió la voz. Pero si quieres sobrevivir a lo que viene, necesitarás aliados. Y ahora mismo, soy lo más cercano que tienes. Antes de que pudiera responder, la línea se cortó. Se quedó mirando su teléfono, las palabras resonando en su mente. No le gustaba que la manipularan, pero no podía ignorar el valor de la información que acababa de recibir. Quienquiera que fuese el misterioso interlocutor, acababa de llevar la situación a un nivel completamente nuevo. Pasó las siguientes horas estudiando el expediente, con la mente acelerada mientras conectaba los puntos. Los patrones eran sutiles pero innegables. Su adversario no solo estaba negociando para obtener beneficios personales, formaba parte de un plan más amplio, que tenía como objetivo consolidar el poder a expensas de todos los demás en la industria. Y ella era uno de sus principales objetivos. Mientras tanto, su compañero había descubierto una pista sobre el mensaje anónimo. La identidad del remitente aún era desconocida, pero la dirección IP había sido rastreada hasta una ubicación a solo unas pocas cuadras de distancia. Él se lo informó de inmediato y decidieron investigar juntos. Llegaron a la dirección, un edificio de oficinas anodino que parecía modesto a primera vista. Pero cuando entraron, se dieron cuenta de que era todo menos ordinario. El vestíbulo estaba vacío, el aire estaba inquietantemente quieto. Se dirigieron al piso indicado por el rastro y encontraron una sola oficina con la puerta ligeramente entreabierta. En el interior, la habitación estaba llena de monitores que mostraban transmisiones en vivo de varios lugares, incluida la sala de conferencias que acababan de abandonar. Alguien los había estado observando. Sobre el escritorio había una nota, escrita a mano con una letra prolija: la confianza es un bien escaso. Úsala sabiamente. Debajo había una memoria USB. Su compañero la cogió con expresión cautelosa. Esto parece una trampa, dijo. Probablemente lo sea, estuvo de acuerdo ella. Pero también podría ser nuestra mejor oportunidad de entender lo que realmente está sucediendo. Regresaron a su oficina temporal, donde conectaron la memoria USB a un sistema seguro. Los archivos contenían imágenes de vigilancia, correos electrónicos y documentos que pintaban una imagen condenatoria de una red oscura que manejaba los hilos tras bambalinas. Su adversario era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande, un peón en un juego en el que participaban manos invisibles. A medida que profundizaban, la mujer sintió una mezcla de ira y determinación. Había trabajado toda su vida para construir su reputación, para demostrar su valía en un mundo que a menudo buscaba socavarla. Ahora, se estaba viendo arrastrada a una batalla que no había elegido, pero que no podía permitirse perder. El segundo giro de la trama se produjo cuando descubrieron un rostro familiar en los archivos. El piloto que la había humillado en el salón figuraba como un jugador clave en la red. Al principio, pensó que debía ser un error. ¿Cómo podía alguien tan aparentemente insignificante estar involucrado en algo tan elaborado? Pero cuanto más descubrían, más claro se hacía que no era quien parecía ser. Su compañero la miró con expresión grave. Esto lo cambia todo, dijo. Ella asintió, con la mente acelerada. Lo hace, pero también nos da una ventaja. Si él es parte de esto, entonces es vulnerable. Podemos usar eso. Lo que estaba en juego nunca había sido tan grande, y el camino a seguir estaba plagado de peligros. Pero la mujer sabía una cosa con certeza: no iba a dar marcha atrás. Había llegado demasiado lejos y luchado demasiado duro para permitir que alguien le quitara lo que había construido.
Con su determinación más fuerte que nunca, se preparó para enfrentar los desafíos que la esperaban, sabiendo que la confrontación final se acercaba cada vez más. El aire en la oficina temporal era tenso mientras la mujer y su acompañante examinaban los archivos. Las conexiones entre los jugadores de la red eran complejas, pero no había duda de la evidencia que tenían frente a ellos. El piloto no era solo un jugador menor, había sido posicionado como un eje en el esquema más amplio de la organización. Sus acciones aparentemente despreocupadas habían sido movimientos deliberados en un juego más grande, cada uno diseñado para provocar una respuesta, para manipular la situación en su beneficio. La comprensión le envió un escalofrío por la espalda. Lo había subestimado, y ese error le había costado un tiempo que no podía permitirse perder. Miró a su acompañante, con expresión resuelta. Necesitamos enfrentarnos a él. Si él es la clave, entonces deshacerlo podría desentrañar toda la operación. Él asintió, con la mandíbula apretada. Pero necesitaremos un plan. Si está tan involucrado como sugieren estos archivos, entonces estará preparado para algo como esto. Pasaron las siguientes horas elaborando su estrategia, equilibrando la cautela con la necesidad de una acción rápida. Los archivos les habían proporcionado una ubicación, un aeródromo privado donde el piloto operaba con frecuencia. Era un movimiento arriesgado, pero ambos sabían que era su mejor oportunidad de obtener las respuestas que necesitaban. Con todo en su lugar, partieron, con el peso de su misión sobre sus hombros. El aeródromo estaba tranquilo cuando llegaron, los únicos sonidos eran el zumbido distante de los motores y el ocasional chirrido de los grillos en la hierba circundante. La mujer y su acompañante se acercaron al hangar principal, con pasos cuidadosos y deliberados. Dentro, encontraron al piloto, de espaldas a ellos mientras examinaba un conjunto de planes de vuelo esparcidos sobre una mesa. Tenemos que hablar, dijo con voz firme. Él se giró lentamente, su expresión era de leve sorpresa que rápidamente cambió a algo más cauteloso. No esperaba compañía, dijo, con un tono ligero pero con un toque de cautela. Deja de actuar, respondió ella. Sabemos quién eres y sabemos lo que has estado haciendo. La pregunta es por qué. El piloto la estudió por un momento, luego suspiró. Has estado ocupada, dijo, haciendo un gesto hacia los archivos que ella tenía en las manos. Pero solo estás viendo una parte de la situación. Hay más cosas en juego de las que crees. Entonces, ilumínanos, dijo su compañera, dando un paso adelante. Porque desde donde estamos, parece que has estado orquestando un plan para socavar todo por lo que ella ha trabajado. El piloto se apoyó en la mesa, con una expresión ilegible. No es tan sencillo, dijo. Sí, he hecho mi parte, pero la verdad es que no soy yo quien mueve los hilos. La revelación fue como un puñetazo en el estómago. Había estado tan concentrada en él que no había considerado la posibilidad de que un poder superior estuviera en acción. ¿Quién?, preguntó. ¿Quién está detrás de esto? El piloto vaciló y luego asintió hacia los archivos. Las respuestas están ahí, pero si eres inteligente, te marcharás ahora. Quienquiera que esté en la cima no se detendrá hasta que haya aplastado a cualquiera que se interponga en su camino. No nos marcharemos, dijo, con voz firme. Si no vas a ayudarnos, entonces apártate de nuestro camino. Por un momento, pensó que él podría resistirse. Pero luego se hizo a un lado, con los hombros encorvados como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Encontrarás lo que estás buscando en la oficina del hangar, dijo. Pero ten cuidado. Una vez que abras esa puerta, no hay vuelta atrás. Ella no respondió, sino que se dirigió hacia la oficina con su acompañante detrás. Dentro, encontraron una caja fuerte escondida detrás de un panel falso en la pared. Les costó un poco de esfuerzo, pero lograron abrirla, revelando un tesoro de documentos y un disco duro. El contenido era condenatorio, implicando no solo al piloto, sino a varias figuras de alto perfil en una red de corrupción y explotación que se extendía por industrias. Pero a medida que examinaban las pruebas, comenzó a crecer una sensación de inquietud. Cuanto más cavaban, más claro se volvía que esto no se trataba solo de ella. El alcance de la red se extendía mucho más allá de su industria, tocando innumerables vidas de formas que eran a la vez sutiles y devastadoras. Y en el centro de todo había un nombre que reconoció, alguien a quien alguna vez había considerado un aliado. Se quedó sin aliento al mirar el nombre, incrédula y traicionada. Es él, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Ha estado detrás de esto todo el tiempo. Su compañero se inclinó sobre su hombro, su expresión se oscureció al leer el nombre. Esto lo cambia todo, dijo. Si él está involucrado, entonces esto va más allá de lo que pensábamos. Apenas tuvieron tiempo de procesar la revelación antes de que el sonido de pasos resonara fuera de la oficina. El corazón de la mujer se aceleró cuando se dio cuenta de que ya no estaban solas.
Agarró el disco duro y lo deslizó en su bolso, su mente corriendo mientras consideraba sus opciones. No podían permitirse el lujo de ser atrapados aquí, no cuando estaban tan cerca de exponer la verdad. Su compañero le hizo un gesto para que se quedara callada mientras miraba hacia la puerta. Un grupo de hombres con trajes oscuros se acercaba, sus expresiones sombrías. Estaba claro que no estaban allí para una charla amistosa. La mujer apretó con más fuerza su bolso y su determinación se endureció. Había llegado demasiado lejos como para echarse atrás ahora. Con su compañero a la cabeza, salieron por una entrada lateral, con movimientos rápidos y silenciosos. El aeródromo era extenso, lo que proporcionaba muchos lugares para esconderse, pero también facilitaba el acceso. Se movieron con cuidado, manteniéndose entre las sombras mientras se dirigían hacia su auto. Pero justo cuando pensaban que estaban a salvo, una voz los llamó detrás. «Deténganse ahí». Se giraron para ver a uno de los hombres del hangar, con la mano apoyada en el arma que llevaba en la cadera. «Tienen algo que no les pertenece», dijo con tono frío. «Dánoslo y olvidaremos que esto sucedió». La mente de la mujer corría mientras consideraba sus opciones. Podía sentir a su compañero tenso a su lado, listo para actuar si era necesario. Pero antes de que ninguno de los dos pudiera responder, una conmoción repentina estalló detrás del hombre. El piloto había aparecido, con expresión sombría mientras se enfrentaba al grupo. «Déjenlos en paz», dijo con voz firme. «Si quieren los archivos, tendrán que pasar por mí». La distracción fue suficiente. La mujer y su compañero aprovecharon la oportunidad para escabullirse, con el corazón palpitando mientras se dirigían al auto. No miraron atrás mientras se alejaban a toda velocidad, con el peso de lo que habían descubierto presionándolos fuertemente. De regreso a la seguridad de su oficina. Comenzaron la ardua tarea de organizar las pruebas y prepararse para salir al público. El disco duro contenía todo lo que necesitaban para exponer la red, pero también les pintaba un blanco en la espalda. Sabían que una vez que divulgaran la información, no habría vuelta atrás. Mientras trabajaban, la mujer no podía quitarse la sensación de que todavía les faltaba algo. Las palabras del piloto persistían en su mente, su advertencia de que había más en la historia. Y entonces, justo cuando estaban a punto de finalizar sus planes, recibió otro mensaje. Este era un archivo de video, enviado desde una cuenta anónima. Dudó antes de abrirlo, sus instintos le advertían que fuera cautelosa. El video mostraba una sala de reuniones, sus ocupantes ocultos en las sombras. Pero sus voces eran claras, su conversación escalofriante. Hablaban de planes para desacreditarla, para silenciarla antes de que pudiera revelar la verdad. Y entonces, al final del video, una de las figuras salió a la luz. Era el aliado en el que una vez había confiado, la persona cuyo nombre había estado en el centro de la red. El giro final fue casi demasiado para soportar. La traición la lastimó más de lo que esperaba, y la dejó cuestionando todo lo que alguna vez había sabido. Pero cuando el impacto inicial se disipó, fue reemplazado por una determinación férrea. La habían subestimado antes, pero esta vez, no los dejaría ganar. La mujer y su compañero publicaron la evidencia al día siguiente, y sus acciones provocaron una reacción en cadena que expuso la red y llevó a sus miembros ante la justicia. Las consecuencias fueron rápidas y de gran alcance, y sacudieron la industria hasta sus cimientos. Pero incluso mientras celebraba la victoria, sabía que la lucha no había terminado. Las fuerzas a las que había desafiado todavía estaban ahí afuera, esperando su oportunidad de contraatacar. Y ella estaría lista para ellas. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad. La mujer y su compañero trabajaron incansablemente para manejar las consecuencias de sus revelaciones. Las pruebas que habían descubierto y compartido con el público condujeron a una acción rápida. Se realizaron arrestos, se iniciaron investigaciones y la red de corrupción, que antes era intocable, quedó de rodillas. Los medios de comunicación se llenaron de novedades y cada titular reforzaba el impacto de su trabajo. La gente de todo el país comenzó a ver las profundidades de la explotación y el engaño que habían pasado desapercibidos durante tanto tiempo. A pesar del apoyo abrumador que recibieron, hubo momentos de duda y miedo. Llegaron amenazas de fuentes anónimas, recordatorios de que las fuerzas a las que habían desafiado no estaban completamente derrotadas. Sin embargo, la mujer se mantuvo firme, con su determinación inquebrantable. Sabía que la lucha por la justicia no era un esfuerzo de una sola vez. Era un proceso continuo, que requería coraje, vigilancia y un compromiso inquebrantable de hacer lo correcto. El piloto, cuya participación había sido más compleja de lo que inicialmente entendieron, había desaparecido silenciosamente después de su enfrentamiento. De vez en cuando, se preguntaba por él, sin saber si sus acciones habían sido motivadas únicamente por su instinto de supervivencia o por un deseo genuino de ver la red desmantelada.
De todas formas, su advertencia le había dado la ventaja que necesitaba para exponer la verdad. Al final, su papel en la historia siguió siendo ambiguo, un recordatorio de que no todos los jugadores podían definirse fácilmente como buenos o malos. Su antiguo aliado, la persona en el centro de la red, era otra historia completamente distinta. La traición había dejado una cicatriz, pero también le había enseñado una valiosa lección. La confianza era preciosa y había que ganársela, no darla a ciegas. Recordó los momentos en que había ignorado las sutiles señales de alerta, demasiado absorta en sus objetivos compartidos como para cuestionar sus motivos. En retrospectiva, las señales habían estado allí todo el tiempo, pero ella había elegido no verlas. Esa elección le había costado caro, pero también la había hecho más fuerte, más consciente de las complejidades de la naturaleza humana. A medida que el polvo comenzaba a asentarse, la mujer se encontró reflexionando sobre todo lo que había sucedido. El viaje había estado lejos de ser fácil, y hubo momentos en que se había preguntado si valía la pena. Pero al mirar los rostros de las personas que se habían sentido empoderadas por sus acciones, supo que había tomado la decisión correcta. Las familias se reunían, los negocios se reconstruían y las comunidades recuperaban la esperanza. Los efectos dominó de su trabajo se extendieron mucho más allá de lo que ella había imaginado, tocando vidas de maneras que nunca llegaría a comprender del todo. Su compañero, que había estado a su lado durante todo ese proceso, compartía su sensación de realización. Su vínculo se había fortalecido a través de las pruebas que habían enfrentado, basado en el respeto mutuo y una creencia inquebrantable en su misión. A menudo le recordaba que su trabajo no había terminado, que todavía quedaban batallas por librar. Y ella estaba de acuerdo. Pero por ahora, se permitían un momento para respirar, para apreciar lo lejos que habían llegado. Una noche, mientras estaban sentados en el silencio de su oficina, ella sacó el disco duro que había comenzado todo. Era un dispositivo simple, de apariencia normal, pero contenía la clave de una historia que había cambiado su vida. Pensó en todas las decisiones que la habían llevado a ese punto, los riesgos que había tomado y los sacrificios que había hecho. No había sido fácil, pero había valido la pena. ¿Crees que se acabó?, preguntó su acompañante, rompiendo el silencio. Ella consideró su pregunta cuidadosamente. No del todo, dijo. Siempre habrá gente que intente aprovecharse de los demás, explotar el sistema para su propio beneficio. Pero me gustaría pensar que se lo hemos puesto un poco más difícil. Él asintió, con una pequeña sonrisa en los labios. Has hecho algo increíble aquí. No lo olvides. Ella le devolvió la sonrisa, aunque estaba teñida de melancolía. No fui solo yo, dijo. Hicimos esto juntos. Y muchos otros participaron, incluso si no se dieron cuenta en ese momento. Las semanas siguientes fueron una mezcla de reconstrucción y avance. La mujer se tomó el tiempo de reunirse con algunas de las personas que se habían visto directamente afectadas por las acciones de la red. Sus historias eran desgarradoras, pero también eran un testimonio de la resiliencia y el poder de la esperanza. Escuchó sus experiencias, ofreciendo su apoyo cuando pudo y sacando fuerza de su determinación para sanar y reconstruir. En medio de todo, recibió una carta inesperada. No estaba firmada, pero la letra le resultaba familiar. En el interior había un mensaje sencillo: a veces, lo correcto no es lo más fácil. Tú lo demostraste. Gracias. No podía decirlo con certeza, pero tenía la fuerte sensación de que la carta era del piloto. Era un pequeño gesto, pero significaba más para ella de lo que podía expresar con palabras. A medida que pasaban los meses, la mujer se encontró abrazando un nuevo capítulo en su vida. Continuó su trabajo, utilizando la plataforma que había construido para abogar por el cambio y exigir cuentas a los que estaban en el poder. Las lecciones que había aprendido a lo largo del camino dieron forma a su enfoque, recordándole que debía mantener los pies en la tierra y nunca perder de vista lo que realmente importaba. El viaje había sido transformador y estaba agradecida por cada momento, incluso los difíciles. Un día, mientras estaba de pie en las escaleras de un centro comunitario que había ayudado a financiar, miró a la multitud que se había reunido. Los rostros eran diversos, cada uno representaba una historia única, una perspectiva diferente. Y, sin embargo, estaban unidos por un objetivo común: crear un futuro mejor. Fue un momento de claridad, un recordatorio de que, incluso frente a la adversidad, las personas tenían el poder de unirse y marcar la diferencia. La mujer respiró profundamente y dejó que el calor del sol la bañara. No sabía qué desafíos la esperaban, pero se sentía preparada para enfrentarlos. El viaje no había terminado, pero estaba en paz con eso. La vida era una serie de capítulos, cada uno basado en el anterior, y ella estaba decidida a aprovechar al máximo cada página.